Dios los bendiga a todos mis hermanos y amigos que están escuchando esta serie. Yo soy Mode Gámez y hemos estado compartiendo con ustedes una serie que tiene que ver con el orden de Dios. Miramos la primera lección que se tituló Viviendo en la Luz, la segunda lección se tituló De las tinieblas a la luz y la lección que vamos a compartir con ustedes se titula La luz que trae revelación. Quiero invitarles para que compartan con sus amigos, con sus familiares, este estudio a través de las redes sociales, copie el link y envíelo a través de WhatsApp con sus contactos. También puede pegarlo allí en su muro, en Facebook, para que más personas puedan estar recibiendo la palabra que vamos a estar compartiendo. Hemos estado basando esta serie de estudios en el primer capítulo del libro del Génesis, del verso 1 al verso 5. Y específicamente en el verso 4 dice la palabra: y vio Dios que la luz era buena. El propósito de este estudio es que nosotros recibamos en nuestro espíritu la revelación de por qué la luz es buena. Y quiero decirles que cuando el Señor menciona o dice en el verso 3, sea la luz y fue la luz, inmediatamente Él se da cuenta de que la luz es buena. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué Dios deduce o concluye inmediatamente que la luz es buena? Bueno, podemos nosotros decir diferentes razones, diferentes respuestas de por qué la luz es buena, pero una que me viene a la mente rápidamente es que la luz es buena por la claridad que nos brinda la luz. Y esa claridad nos permite andar con seguridad, nos permite ver todas las cosas, nos permite tener un mayor o un mejor panorama de todas las cosas. Incluso esa misma claridad que proporciona la luz nos brinda cierta seguridad en nuestro espíritu, en nuestra alma, porque podemos estar apercibidos de lo que suceda a nuestro alrededor. De la misma manera, también podemos deducir que la luz, que es buena porque proporciona esa claridad, también nos da revelación de todas las cosas. Y es allí donde vamos a entender cómo hay una relación tan importante entre la luz y la revelación. Para eso pues también tenemos que entender qué significa la palabra revelación. La palabra revelación viene del latín revelare, que significa quitar el velo. Esta palabra está formada por un prefijo que es el prefijo re. El prefijo re significa volver a o hacia atrás. Y la palabra velum significa velo, tela o cortina. Entonces, esta palabra significa ir hacia atrás del velo, o bien también significa quitar el velo, quitar la tela, quitar la cortina, quitar aquello que obstruye la mirada, que obstruye la visión. Y también toda esta palabra se refiere a proporcionar o a tener una mayor información y una verdad de algo que estaba ignorado o secreto por nosotros, y que Dios, a través de su Espíritu, nos ha hecho saber aquella verdad que nos era oculta. Y eso es lo que significa la palabra revelación. Entonces nos damos cuenta de que la revelación está muy asociada con la luz. Cuando nosotros tenemos luz, cuando viene la luz a nuestras vidas, entonces podemos tener revelación de aquellas cosas que ignorábamos, que estaban secretas, que no conocíamos, y Dios nos las revela, nos las hace conocer a nuestro espíritu. Cuando llega una revelación a nuestro espíritu, cuando llega una verdad a nuestro espíritu, que Dios nos las hace conocer por su palabra, por su Espíritu Santo, entonces esa revelación se convierte en un estilo de vida, se convierte en una verdad que nos gobierna y que nos dirige y que nos da dirección. La palabra nos dice que en el Evangelio de Lucas capítulo 24, verso 16, dos hombres que iban de camino a Emaús hacia Jerusalén, iban tristes conversando mientras que se les aparece en el camino Jesús, después de haber resucitado el tercer día. Pero ellos no lograron reconocerlo a pesar de haber caminado con Él durante mucho tiempo, escuchando sus predicaciones, conversando con Él, viviendo con Él, pero no lograron reconocerlo porque sus ojos estaban velados. ¿Qué significa? Que había un velo en sus ojos espirituales
que no les permitía reconocer que aquel hombre, aquel compañero que se les había presentado era Jesús mismo. Esto pasa también con muchas personas. Muchos no logran reconocer a Jesús, no logran entender quién es Jesús, porque hay un velo en su entendimiento que no les permite reconocer la divinidad de Cristo. Dice la palabra de Dios que Él es el hacedor de todas las cosas, Él es el que ha creado todas las cosas. Lo encontramos en Juan, en el capítulo 1, que todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, muchas personas no logran reconocer quién es Jesús. También la palabra nos dice en la segunda de Corintios capítulo 4, verso 4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible. No solo se trata de la dureza que está en el corazón del hombre para recibir la palabra de Dios y creer en Jesús, sino también consiste en el velo que está en el entendimiento que no les permite tener luz del Evangelio en sus vidas. Jesús dijo que la buena tierra es aquella persona que escucha la palabra, que la entiende y la pone por obra. Entonces, es muy importante escuchar la palabra, es muy importante recibir la palabra, pero también entender lo que estamos recibiendo. Y es aquí donde el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que la luz del Evangelio de Cristo no les resplandezca. ¿Por qué razón? Porque esa luz del Evangelio de Cristo, esa revelación, nos lleva a la libertad y nos conduce a la vida eterna. Yo declaro, usted que está escuchando la palabra, que su entendimiento recibe revelación de lo alto y todo velo que esté obstruyendo para recibir la luz del Evangelio de Cristo, en este momento se cae en el nombre de Jesús. Quiero decirle también que Jesús mismo dijo que la lámpara de nuestro cuerpo son nuestros ojos. Y si nuestros ojos, que son la lámpara de nuestro cuerpo, están en oscuridad, entonces todo nuestro cuerpo está en tinieblas. Y qué tremendo es esto, porque nosotros a través de nuestros ojos podemos darle luz a nuestro ser o también podemos ponerlo en tinieblas. Saben, muchas personas no reciben revelación de la palabra, les cuesta trabajo recibir revelación de la palabra, tener entendimiento de lo que se les predica. Incluso cristianos en las iglesias, al momento de la predicación, al momento de que se les comparte la palabra, no logran entender el mensaje porque sus ojos, que son la lámpara de su cuerpo, no están siendo conducidos a la luz. Y qué tremendo es esto, porque incluso muchas personas, yo siento por parte del Espíritu Santo, que se han alejado del camino del Señor porque no cuidaron lo que estaban viendo sus ojos y trajeron tinieblas, oscuridad a todo su ser. Yo te pregunto, ¿qué están viendo tus ojos? ¿Qué es lo que está viendo tus ojos cuando estás a solas, cuando te aparece un link en el celular, que estás en internet, que estás viendo en redes sociales? ¿Qué es lo que acostumbras ver de videos en YouTube, en Facebook, en la televisión? ¿Qué es lo que tú estás viendo de series, de novelas? Tal vez estás mirando narconovelas, estás mirando delincuencia, estás mirando violencia. Tal vez te gusta mirar películas que son de terror, de demonios, y todo eso trae oscuridad a tu ser. Quiero decirte que si tus ojos están mirando todas esas cosas, entonces tu cuerpo, tu ser, está entrando en oscuridad, y esa oscuridad no permite que haya revelación de la palabra de Dios a tu vida. Recuerda que la revelación de Dios consiste en traer verdades a nosotros que nos permiten ser bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Hay por lo menos 5 revelaciones importantes que Dios nos da a través de su palabra y de su Espíritu Santo, que quiero comentártelas rápidamente. La primera es que Dios nos revela a través de su palabra y de su Espíritu quién es Jesús. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón,
hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muchas de las veces no alcanzamos a comprender quién es Jesús, pero la palabra dice que el Padre mismo reveló a Pedro quién era Jesús. En ocasiones solamente vemos a Jesús como un maestro, como un rabí. También lo miramos como el niño Dios, o incluso hay quienes irreverentemente le llaman como el güero Chuy. Pero Jesús es el Cristo, es el Mesías. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el que vino a entregar su vida para perdonar nuestros pecados. Y necesitamos la revelación del Espíritu de quién es Jesús para que nosotros podamos venir a la luz. Hemos dicho también al principio de esta serie que Jesús es la luz de este mundo que vino a iluminar toda la humanidad. También a través del Espíritu de su palabra recibimos revelación de quiénes somos nosotros. La palabra de Dios también nos dice en los libros de los Salmos en el Salmo 139, nos habla precisamente acerca del corazón, de la condición del corazón. Y el salmista David dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí el salmista David está haciendo una oración diciéndole al Señor: Señor, examina mi corazón. La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá? Solamente nuestro Creador puede conocer perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Y es tan engañoso el corazón que incluso puede engañarnos a nosotros mismos, haciéndonos pensar algo completamente diferente de quienes realmente nosotros somos. Por eso también es importante que nosotros hagamos una oración como la que hizo el salmista: pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Nosotros necesitamos recibir revelación de quiénes somos también nosotros. Hasta que no recibimos una revelación del Espíritu, de su palabra, no podemos entender en la condición en la que nos encontramos. Pero una vez que entendemos en la condición en la que nos encontramos, Dios comienza a obrar poderosamente en nuestras vidas, porque trae luz a cada una de nuestras áreas. Por eso la palabra de Dios dice que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También una revelación muy importante que Dios nos da a través de su palabra es también que el Señor nos revela sus caminos. Él nos hace saber cuáles son sus caminos. Por eso también dice en el Salmo 103, dice en el verso 7, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué significa esto? Que Moisés era quien tenía la oportunidad y el privilegio de recibir directamente los caminos, la voluntad de parte de Dios, recibía la dirección de parte del Señor. Recordemos que Dios mismo escribió en las tablas de piedra los mandamientos y se los dio a conocer a Moisés. Todo se lo revelaba a Moisés, se lo notificaba a Moisés. Y después a los hijos de Israel le hacía conocer sus obras. Es decir, Moisés conocía sus caminos, tenía la revelación de lo que Dios iba a hacer, y los hijos de Israel miraban las obras portentosas que el Señor hacía en medio de su pueblo. Y esto también es muy importante cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor en una intimidad, en una relación de amistad, en una relación de padre a hijo, en una relación donde nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Dios comienza a notificarnos cuáles son sus caminos, nos comienza a decir qué va a pasar, nos comienza a decir todo lo que tiene que ver con lo que viene a acontecer en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Él no ha hecho nada sin revelárselo a sus siervos, los profetas. Y Moisés fue un profeta de Dios al cual le reveló y le notificó sus caminos. También encontramos en la palabra de Dios
que el Señor nos revela su voluntad. Una cosa son sus caminos, lo que Él va a hacer, y otra cosa también es la voluntad del Señor. Y también Dios nos revela su voluntad. Y la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta en Romanos capítulo 12, verso 2. Él también nos hace conocer su voluntad cuando nosotros nos acercamos a Él en sacrificio vivo, agradable, santo. Dice la palabra que es vuestro culto racional. Él nos da a conocer cuál es su voluntad, porque su voluntad dice la palabra que es agradable y perfecta. Y qué importante es saber cuál es la voluntad de Dios y conocer también, esto es algo muy importante, conocer que nosotros estamos dentro de su voluntad y no de la nuestra, porque muchas de las veces pensamos que podemos estar haciendo su voluntad, pero en realidad estamos haciendo nuestra propia voluntad. Y cuán importante es saber que estamos haciendo la voluntad del Padre, que es agradable y que es perfecta. También el salmista David decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Porque el hacer la voluntad del Señor es agradable. Porque la voluntad de Dios, todo lo que Él quiere para nosotros, todo lo que Él desea para nosotros, es agradable y es perfecto. También el Señor nos revela a través de su palabra y a través de su Espíritu las cosas más profundas de Él. Y esto es algo muy interesante que nosotros también tenemos que tomar en cuenta, que el Señor mismo quiere revelarse a nosotros con las cosas más profundas de su espíritu y revelándolas a nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios en la carta a los Corintios capítulo 2 verso 8: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes le aman. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, podemos entender que a través del Espíritu de Dios, nosotros recibimos las cosas más profundas del Señor. Y esto está hablando el apóstol Pablo acerca de la sabiduría. Dios nos da a conocer sabiduría, que son de las cosas más profundas de Dios, nos las da a conocer a nuestro espíritu. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios es el que conoce las cosas más profundas de Dios. Y también nuestro espíritu es el que conoce lo más profundo de nosotros. Cuando hay una conexión entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu, entonces Dios nos revela a través de esa conexión, de esa intimidad, las cosas más profundas del Señor y nos da a entender sabiduría. Por eso el apóstol Pablo dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual había sido oculta, y Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es una sabiduría que estaba oculta para muchas personas, pero Dios nos las ha revelado a través de su Espíritu Santo. Le damos la gloria al Señor por todo lo que Él hace. Le damos la gloria a Dios por la revelación que Él trae a nuestras vidas. Él utiliza muchos medios para traer revelación a nosotros. Utiliza su palabra, las enseñanzas, las predicaciones, el consejo de los demás. Utiliza también sueños. A través de sueños Dios nos trae muchas revelaciones cuando nosotros estamos conectados con su Espíritu Santo. Dios también trae a nuestras vidas revelación a través de otras personas, a través de seres queridos, a través de circunstancias. Dios nos revela, Dios tiene muchos medios para revelarnos, pero su Espíritu Santo y su palabra son los dos medios importantes que el Señor utiliza para traer revelación a nuestras vidas. Quiero orar por ti que estás escuchando este estudio, quiero orar por todos ustedes y declarar en el nombre de Jesús que todo velo se quita y que hay una revelación
de la sabiduría, de las verdades que el Señor nos quiere mostrar a nuestras vidas. Padre, en este momento, Señor, bendigo a cada una de las personas que han escuchado este mensaje, Señor, que han escuchado esta palabra, esta enseñanza. Yo te ruego, Señor, que a través de ella, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, haya revelación a nuestras vidas, Padre. El velo que estaba impidiendo, Señor, que nuestro entendimiento recibiera tu conocimiento, Señor, en este momento se quita. Se cae todo velo, se rompe todo velo, Señor, se cae en el nombre de Jesús, y declaro que viene sabiduría a nuestras vidas. Conocemos tu voluntad, tus caminos, te conocemos más a ti, Señor, porque te revelas a nosotros tal y como tú eres, Padre. Y también podemos conocernos a nosotros mismos a través de la revelación de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, todo esto lo declaro en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por haber escuchado este estudio que hemos compartido con ustedes. La luz que trae revelación. Los invitamos para que continúen escuchando los próximos estudios de esta serie, y también los invitamos para que compartan con sus familiares y amigos y hagamos más grande esta comunidad. Hagamos que la palabra de Dios siga fluyendo y que podamos seguir siendo edificados a través de ella. Dios los bendiga. Hasta el próximo estudio.